Ya, revisamos también, Benjamín, y cómo no, información internacional que ha estado marcada para este continente por las declaraciones, los anuncios que hacía ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras una última reunión de su gabinete este año, que dejó entrever, más que dejar entrever, deja sobre la mesa una escalada de tensiones con Venezuela en el marco de su ofensiva, de la ofensiva que Estados Unidos ha definido de esa manera contra el narcotráfico. El mandatario norteamericano señaló que muy pronto habrá ataques si es que el gobernante Nicolás Maduro no condena la situación en el Caribe con las supuestas narcoembarcaciones. Esos números están bajando y están bajando porque estamos haciendo estos ataques y también vamos a empezar a hacer esos ataques en tierra. Saben, la tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman, lo sabemos todo sobre ellos, sabemos dónde viven los malos y también vamos a empezar eso muy pronto. We know where the bad ones live, and we're going to start that very soon too. Bueno, todo deja más o menos entrever que se viene algo pronto, lo dice ahí el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con declaraciones bastante particulares sobre los últimos días en estas conferencias que hace arriba del avión presidencial. Lo escuchábamos, el presidente Trump también habló en la Casa Blanca y en un encuentro marcado por autoelogios a su administración, muy a su estilo. En la cita, la atención también se centró en el secretario de Defensa, Pete Hegseth, cuestionado por un ataque extrajudicial en el Caribe que dejó 11 muertos. Pese a las críticas, este último defendió la operación que el Pentágono atribuye a una orden del almirante Frank Bradley. Bueno, hay todo un tema ahí con la posición que tienen los norteamericanos, los políticos de ese país en relación a la ofensiva de Donald Trump, y lo queremos comentar y conversar a esta hora con Ignacio Walker, ex senador, expresidente de la Democracia Cristiana, ex ministro de Relaciones Exteriores. Ignacio, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Ignacio, hasta ahora la ofensiva de Trump había sido contra, bueno, todavía sigue siendo en los hechos, ¿no? Pero ya en los dichos no tanto. Había sido contra embarcaciones en el Caribe en esta guerra frontal que él ha denominado contra el narcotráfico. ¿Qué significa? ¿Qué paso se da después de la declaración y los anuncios de ayer? Bueno, este es un anuncio, un anticipo. Lo que está haciendo Estados Unidos en la era Trump es preparar un caso que se llama, es decir, al denominar un régimen narcoterrorista al régimen de Nicolás Maduro, al denominar al cartel de los soles, sobre el cual existe una gran discusión, si existe o no existe, en qué consiste, como una organización terrorista, Trump está construyendo un caso para poder responder militarmente ante esta agresión de un régimen narcoterrorista o de un cartel terrorista, los soles, en contra de Estados Unidos, para que jurídicamente Estados Unidos pueda, ¿no es cierto?, atacar militarmente. Entonces, el tema de las embarcaciones, que son cerca de 20 embarcaciones que han sido destruidas, más de 80 personas han sido asesinadas en estos actos, Naciones Unidas, hace 2 semanas, en el organismo competente, señaló que esta era una ejecución extrajudicial, ¿no?, al margen del derecho internacional. Ahora, el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas de 1945 efectivamente autoriza a un Estado para responder frente a un ataque armado externo. Pregunta, ¿Venezuela está atacando militarmente a Estados Unidos? Claramente no. Entonces, por eso está construyendo este caso del régimen narcoterrorista o de la organización terrorista, el Cartel de los Soles. Ignacio, un poco anticipándonos a lo que podría llegar a pasar, porque claro, hablamos de las embarcaciones, pero todo anticipa o se deja ver que podría esto tener una escalada. ¿Cuáles serían las consecuencias de un ataque directo al territorio venezolano? Entendiendo que eso va a tener víctimas que no van a estar ligadas necesariamente al gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, no sabemos si va a tener lugar ese ataque. Es probable, por lo que ha dicho el presidente Trump, Pete Hegseth, que es el secretario de Guerra, ya no es la Secretaría de Defensa, es la Secretaría de Guerra, fue rebautizada. Ahora, todos los analistas concuerdan en una cosa, en que no va a haber boots on the ground. O sea, no va a haber, ¿no es cierto?, una presencia del ejército o los Marines en Estados Unidos en territorio. ¿Por qué?
porque eso tiene un rechazo de 80% en todas las encuestas en Estados Unidos después de la experiencia de Irak y de Afganistán, donde Estados Unidos invadió, atacó y ocupó, ¿no es cierto?, militarmente, con un desenlace desastroso, ¿no? Hoy día están los talibanes de vuelta en Afganistán. Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Ya ha disparado desde el aire, ¿no es cierto?, contra estas embarcaciones. Puede seguir disparando desde el aire, con misiles, con drones, en fin, respecto de objetivos específicos de estos carteles terroristas, los soles, etcétera, en territorio venezolano. Seguramente está preparando algo de ese tipo, por lo que escuchábamos recién de las declaraciones del propio presidente Trump. Entonces, en eso estamos, en un compás de espera, con un cielo aéreo bloqueado, ¿no es cierto?, desde algunos días, con una conversación telefónica que tuvo lugar hace 10 días, que desconocemos, creo que fue el 21, entre Trump y Maduro, en que Trump le habría dicho a Maduro: mire, presidente, tiene 7 días para abandonar el poder. Le damos todas las facilidades, a usted, a su familia. Al parecer también se habló de Diosdado Cabello, Vladimiro Padrino, que es el ministro de Defensa, Delcy Rodríguez, que es muy importante, el brazo derecho de Nicolás Maduro. En ese estamos, en ese compás de Ignacio, quiero volver al concepto que usted pone sobre la mesa, que entiendo es un concepto legal, y desde ese punto de vista como que a mi juicio requiere un poquito más de explicación, que es esto de construyendo un caso. Porque si uno lo toma desde el sentido común y no desde el sentido estricto legal que ese concepto tiene, es construir un caso significa armar algo que no existe. Poner cosas que no existen para que parezcan que son lo que no son. Y en esa lógica seguir bajo la pregunta de Benjamín: ¿cuál es la consecuencia de lo que está haciendo Trump? No solo, que es muy relevante, por cierto, pero no sabemos si va a ocurrir lo de los ataques terrestres y las víctimas. ¿Cuál es la consecuencia para países latinoamericanos que están siendo advertidos por el presidente norteamericano? Eventualmente, ¿cuál es la consecuencia para la democracia de lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos? Bueno, esa es la pregunta de fondo, ¿ah? Recordemos que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, cuyo referente es Viktor Orbán, ¿no es cierto?, el primer ministro, jefe de gobierno de Hungría, ¿ah?, que lleva 15 años en el poder en Hungría con su país Fidesz, con su partido, el Fidesz. ¿Por qué es importante esta referencia a Viktor Orbán, a quien Trump admira? Porque Viktor Orbán acuñó hace 13 años el concepto illiberal democracy. O sea, él se presenta a sí mismo como un exponente de la democracia iliberal, porque consideran que el liberalismo es débil, que la democracia liberal es débil, y bueno, hay resoluciones ahí del Parlamento, incluso en Europa, sobre cómo se ha traspasado, ¿no es cierto?, los límites del Estado Democrático de Derecho en Hungría, bueno, y una serie de países, ¿no es cierto?, en Europa, en América Latina, que están en este concepto, algunos de ellos que se llaman autoritarismos electivos. O sea, todos estos personajes han sido elegidos democráticamente, pero ninguno de ellos cree en la democracia liberal. Recordemos que Trump desconoció el triunfo de Joe Biden en el año 2020. No, absolutamente. Ahora el punto es que, ¿cuál es la reacción o cuál debe ser la reacción del mundo? Usted ya citaba lo que ha dicho Naciones Unidas. Se lo pregunto a nivel continental, porque hay otros países que están advertidos o amenazados por Donald Trump. Por ejemplo, Colombia. Ayer el presidente norteamericano decía: cualquier país que venda droga en el nuestro puede ser atacado. Por lo tanto, estamos hablando de conceptos que están sobre la mesa, que son relevantes. Yo decía la democracia, pero también le podemos sumar soberanía, ¿no? Claro, nadie ha sacado la voz en América Latina en defensa de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Primero, porque es una dictadura corrupta, oprobiosa, digamos las cosas como son. No, Nicolás Maduro lleva 11, 12 años en el poder. Sucedió a Hugo Chávez, tiene poco que ver con Hugo Chávez. En eso cada vez hay menos debate a nivel continental de todas maneras, digamos. Claro, las declaraciones del presidente Boric y de Chile en su momento. Claro. El presidente Boric dice: Maduro se robó la elección del 28 de julio. O sea, le quiero decir, Nicolás Maduro no tiene aliados en América Latina hoy día. Ni Cuba, ni Nicaragua han sacado la voz, salvo por ahí levemente. ¿Por qué? Porque Brasil y México, que deberían ser quienes sacan la voz. Primero, México no se preocupa de los temas internacionales. México tiene una política de no intervención. Y Brasil y México están preocupados de Estados Unidos, del tema aranceles. Claudia Sheinbaum y el presidente Lula
están llegando a un acuerdo muy trabajoso, muy complejo con Estados Unidos. Entonces, no han sacado la voz contra Estados Unidos en este caso, en favor de Nicolás Maduro. Oiga, ni siquiera China, Rusia, Irán, que fueron los aliados de Nicolás Maduro durante años, ¿no es cierto?, han sacado la voz, están calladitos. Entonces, Nicolás Maduro está absolutamente solo y aislado, ¿no? Y no tiene aliados internacionales, y Trump sabe esto, sabe que está en una condición de mucha debilidad, vulnerabilidad, aislamiento, como queramos llamarlo. Ignacio, y en esa misma línea, y también entendiendo las proporciones de cada uno de los países y la importancia que tienen a nivel internacional, pero en medio de una escalada se empiezan a buscar aliados. Y usted recordaba las declaraciones del presidente Boric cuando fueron las elecciones en Venezuela, pero el presidente Boric tampoco ha tenido una buena relación con su par norteamericano, con Donald Trump. ¿Qué debería hacer Chile en este proceso si es que ya llega a haber una escalada de violencia mucho más potente? Si es que llegase a haber un ataque, ¿Chile debería quedarse como un mero espectador o debería intervenir de alguna manera? Habría que quitarle, algunos decían en su minuto, como la cuenta de Twitter al presidente Boric, o también tiene que expresarse de alguna manera a favor o en contra de esta situación. Si llegase a haber una intervención militar de Estados Unidos, un ataque armado de Estados Unidos sobre Venezuela, lo que tendría que hacer Chile es lo que tradicionalmente y habitualmente se hace, y es que la Cancillería saque una declaración sobre el apego tradicional de la política exterior chilena al derecho internacional, etcétera. Entonces, yo creo que hay una cuestión de principios, ¿no? Chile defiende el derecho internacional, entre otros principios, la solución pacífica de las controversias. Bueno, segundo, en la relación entre el presidente Gabriel Boric y el presidente Donald Trump, yo he dicho por ahí, hay que hacer tres cosas. Primero, pragmatismo, mucho pragmatismo en la relación con Estados Unidos. Dos, no dejarse provocar, nunca, porque Trump es un provocador profesional. Y tres, no darse gustitos, con declaraciones, que el tuit, bueno, esas tres cosas, y la afirmación de ciertos principios, ¿no?, del derecho internacional por parte de la Cancillería, creo yo, debiera ser la actitud de Chile. Estamos conversando con el exministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker. Ignacio, otro tema que ha marcado en los últimos días es lo que ha pasado en Perú. Y lo planteo lo que ha pasado en Perú, ¿no? Porque es el origen, de alguna manera, de la conversación que se ha derivado y las situaciones que se han derivado en Chile en los últimos días. Esto de militarizar su frontera en un estado de emergencia, no solo su frontera con nuestro país, sino también con el resto de los países con los que limita. El viernes generó imágenes de personas, de migrantes, esperando salir hacia Venezuela, en su mayoría por Perú, y el gobierno ha salido a desactivar esa situación con un discurso que dice que aquí la situación no es de crisis, que aquí hay un problema puntual y que tiene que ver con la decisión del gobierno peruano. ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué ha pasado a propósito de la decisión peruana en Chile? Lo que ha pasado es algo muy sencillo. Es importante entenderlo bien. Todo esto se origina en una declaración pública del candidato José Antonio Kast, que ni siquiera es presidente electo, es candidato. Tenemos una elección en Chile, ¿no es cierto?, el 14 de diciembre, de la operación cuenta regresiva, ¿no? Entonces el candidato José Antonio Kast dice, mire, ustedes tienen que salir voluntariamente, postular desde fuera de Chile, hacer la fila, todo lo cual aparece súper bien. Pero así no se hace política pública. Pero de todas maneras el gobierno ha descartado que esto haya sido efecto de los dichos o de las propuestas, promesas de José Antonio Kast. De hecho, las propias personas que estaban ahí en una situación de relativa normalidad, esto según La Moneda, decían que incluso estaban viajando a Perú a pasar la fiesta de fin de año, digamos. No, el gobierno no ha negado lo que yo digo. El gobierno lo que ha dicho, y yo estoy de acuerdo, es que aquí no existe una crisis humanitaria. No hay una crisis en la frontera. ¿Qué es lo que pasó? Seamos claros. Frente a la declaración de José Antonio Kast, porque eso es lo que motiva esto, ¿no?, que hay unas 200, 300, 400 personas que van hacia la frontera, ¿no es cierto?, Perú sobrereacciona, ¿no?, declarando emergencia, estado de emergencia. Los militares, bueno, ustedes han visto los reporteos en terreno, hay 100 personas, 200 personas, hay empujones, no hay ningún militar en la calle a propósito. Entonces, Chile no puede, el gobierno, no, y se lo digo yo que soy una persona de oposición a este gobierno, pero trato de ser objetivo, el gobierno tampoco puede sobrereaccionar. Alguna gente dice, ¿y por qué no va el presidente de la República a la frontera al día siguiente? No, pues, eso se llama sobrereaccionar.
Entonces hoy día está en manos de las dos cancillerías. Estos son flujos migratorios que además tenían que ver con que la gente va a celebrar Navidad a Ecuador, a Colombia, en fin, con su familia. Entonces lo que quiero decir, no sé si ustedes saben, lo han informado, que 6 exministros de Relaciones Exteriores hicimos una declaración pública de 7 puntos en días pasados, llamando la atención sobre la complejidad que tiene el tema migratorio, por supuesto el deber que tiene el Estado de Chile de propender a una migración legal, regular y ordenada, que es lo que dice el derecho internacional, no, pero tomarse en serio la complejidad del tema de la migración. Esto a propósito de las declaraciones del candidato José Antonio Kast, que son el origen de este conflicto que ha habido en la frontera. Ignacio, y si no hay una crisis, que es lo que hoy día descarta el Ejecutivo, igual hay que buscar una solución, porque hay un tema migratorio en el norte hace mucho tiempo. El corredor humanitario pareciera no ser una solución, si es que no hay voluntad de los otros países. ¿Qué desde su expertise, qué hay que hacer? Lo que hay que hacer no es fácil. Primero, lo que hay que hacer es empadronamiento. ¿Cuántos son los inmigrantes irregulares, díganme ustedes? No sabemos, no tenemos una cifra. Se habla de 340.000. Son entre 200 y 600.000. No tenemos idea. Hay que empadronar. Para eso existe el Estado, las oficinas públicas. Segundo, formalizar lo que haya que formalizar. Porque hay distintos tipos de inmigración. No metamos a todos en el mismo saco. La regular, la irregular, la que trabaja en la fruticultura, la que delinque con el narcotráfico. Formalizar lo que haya que formalizar. Tercero, regularizar, pues. Lo que hizo el presidente Piñera estuvo muy bien en su momento. Hay casos, por ejemplo, de los inmigrantes que están en la actividad productiva. Hay una declaración, de la Confederación de la Producción y el Comercio y la Sociedad Nacional de Agricultura hace 5 meses. Nadie dirá que son organizaciones de ultraizquierda que dijeron regularizar 140.000 trabajadores que están en la fruticultura, en la agricultura, que tienen contrato. Entonces, y tercero, cuarto, ¿no es cierto?, coordinarse con otros países, porque si el flujo migratorio viene de la frontera norte, bueno, hay relaciones con Perú y con Bolivia, en una frontera de 800 kilómetros. Entonces, no es que los candidatos anden tirando frases al voleo, ¿no?, que crean estos problemas, son las cancillerías, los países, el Estado, ¿no es cierto?, sobre todo si José Antonio Kast aspira a conducir la política exterior del país desde el 11 de marzo, va a tener que entenderse con Perú y con Bolivia, pues, con las cancillerías respectivas, las policías, ¿no?, las autoridades locales, porque estos temas son en serio, van en serio, son complejos. Ignacio Walker, no podemos dejar de hablar de política, estamos a puertas de una elección de segunda vuelta. Usted es y ha sido un actor político desde distintos lugares. Renunció hace un par de años a la Democracia Cristiana y hoy día, como tantos otros ex militantes de ese partido que apoya la candidatura de Janet Jara, están en una posición entre votar por la candidata oficialista y el candidato republicano José Antonio Kast. ¿Cuál es su posición? ¿Cómo vive el momento de esta elección desde ese lugar que yo ya le relataba? ¿Y si habría hecho lo que hizo Jimena Rincón, por ejemplo, y demócratas de haber ido a entregarle su respaldo a José Antonio Kast, que es candidato republicano? Dicho sea de paso, no lo hizo su hermano, el senador Matías Walker. Bueno, por ningún motivo habría ido a darle mi apoyo al candidato de la derecha dura, digamos, José Antonio Kast. Pero tampoco puedo darle el voto a Janet Jara, no por ella, sino que por las definiciones políticas del Partido Comunista, que no comparto en absoluto, ¿no? Y que en enero último, su 27º Congreso, ha reafirmado la adhesión a los principios del marxismo-leninismo, etcétera. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a anular mi voto por segunda vez, al igual que lo hice el año 2021. Mi domicilio político durante 40 años ha sido la centroizquierda. Yo soy de ahí, apoyé y voté por Carolina Toá en la primaria. Y bueno, hoy día la centroizquierda, el centro, como sabemos, es un casillero vacío. De hecho, los partidos de centro desaparecieron legalmente hace 2 semanas, por el solo ¿no es cierto? El caso de los radicales, Evópolis, liberales, amarillos, demócratas, todos desaparecieron legalmente. Entonces, el centro es un casillero vacío. Yo soy de ahí, somos el centro de la centroizquierda, como decía Edgardo Benninger. El partido de toda la vida, la Democracia Cristiana, al que yo renuncié hace 2 años por el tema del apruebo o rechazo. Yo fui parte del rechazo, la Democracia Cristiana apoyó el apruebo. Efectivamente apoya a Janet Jara, yo respeto su opinión. Otros, amarillos y demócratas, salvo el senador Matías Walker, como usted ha dicho, apoyan a José Antonio Kast.
y por lo tanto yo voy a anular el voto tal como lo dice el 2021. ¿Y cómo evalúa el manejo de la democracia cristiana en esta segunda vuelta o en esta elección presidencial sobre todo y también puntualizar lo que se hace con el expresidente Eduardo Frei, de llevarlo al Tribunal Supremo por este gesto, no un apoyo directo, pero un gesto hacia José Antonio Kast? Mire, primero la democracia cristiana negoció bien en materia parlamentaria. No solo salvó los muebles, por así decirlo, su existencia legal, tiene 3 senadores y 8 diputados. Esa es una fuerza política parlamentaria que bien utilizada en el próximo gobierno puede ser muy interesante, desde el punto de vista de ser una minoría dirimente, no una minoría subordinada. ¿Pero son representativos de esa democracia cristiana histórica o es una democracia cristiana más ligada a la izquierda? Bueno, la democracia cristiana es parte de esta candidatura de Janet Jara. Como dijo Francisco Buenchumí hace como 2 semanas, una entrevista en el Mercurio un día domingo, que a mí me llamó la atención positivamente, dijo, esta es una coalición, refiriéndose a la izquierda, a la centroizquierda, que está vinculada a la candidatura presidencial de Janet Jara. Por lo tanto, dijo, si Janet Jara pierde, se acaba la coalición. Yo lo encontré muy interesante porque significa que la democracia cristiana va a ejercer una cierta autonomía, como debiera ser desde el mes de marzo, porque le insisto, con 3 senadores, ¿no? y 8 diputados, con un gobierno que no va a tener mayoría, si es que gana Kast, la democracia cristiana puede jugar un rol importante. Y sobre la segunda pregunta que usted me hace, el tema del expresidente Eduardo Frei, a quien yo respeto mucho, mire, yo fui 5 años presidente de la democracia cristiana, 16 años parlamentario. Yo siempre he dicho que estos temas y estas diferencias hay que manejarlas políticamente, no disciplinariamente. Yo creo que no es función de los órganos disciplinarios, en este caso el Tribunal Supremo, ¿no es cierto?, dirimir cuestiones que son políticas. ¿Qué habría hecho yo? Si usted me pregunta, al Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, yo hubiese invitado al expresidente Frei, que es militante de la democracia cristiana, a diferencia de muchos que ya renunciamos, a que exponga su caso en el Consejo Nacional del Partido, ¿no?, de por qué dio este virtual apoyo a José Antonio Kast. Entonces, yo soy partidario de la línea política, más que de la línea disciplinaria. Ignacio Walker, ex senador, expresidente, ya lo decía, de la democracia cristiana, ex canciller. Gracias por esta conversación con ADN Hoy. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Buenos días. Buen día.